Ha quedado claro que Mbappé es la estrella indiscutible. En Ancelotti eran dos, que eran Mbappé y Vinicius, pues con Xavi de momento está siendo solo Mbappé, como que Vini, que ya no tiene ese rango de intocable. Publica don Javier Rodríguez Rodra en ESPN un análisis de los 5 factores que han influido para que al Real Madrid le haya salido un inicio perfecto de liga. Y hay un primer toque que es: Mbappé es la estrella y Vinicius uno más. Y pensé, joder, era una opinión de Rodra muy contundente, pero no es una opinión de Rodra muy contundente. Hay fuentes en Valdebebas que te hablan de este asunto. O sea, más que de que Mbappé sea una estrella, Sí. Vinicius uno más. Sí. Me has asustado al principio, digo, ¿qué he publicado estos días? Que he estado fuera una semana de vacaciones y digo, tú, qué liado, en plan, ¿qué he publicado? Pero sí, es verdad, antes de irme dejamos ahí un análisis del inicio. Sí. Y bueno, es un poco como Xavi está tratando la plantilla, el vestuario, que ha quedado claro que Mbappé es la estrella indiscutible, el único jugador ahora mismo que es intocable. Con Ancelotti eran dos, que eran Mbappé y Vinicius, pues con Xavi de momento está siendo solo Mbappé. Y bueno, ahí se pone en el titularcillo ese, en el ladillo ese, pues como que Vini, que ya no tiene ese rango de intocable que sí tiene Mbappé. Y Y bueno, esto se pudo comprobar. es una decisión de Xavi Alonso, es algo que él, con sus decisiones, digamos, de este rota, este no, no lo está queriendo decir, porque además te veía aquí publicar que hay varias fuentes conocedoras del día a día de Valdebebas que dicen que ya está, que él se siente ya, Mbappé se siente como Sí, la estrella. eso me pareció interesante cuando me lo contaron, que comparaban este inicio de Mbappé con el del año pasado. Dicen que, claro, que Mbappé el año pasado llega al vestuario y llega con un Vini que viene de ganar la Champions, de ganar la Liga, de ser candidato número uno al Balón de Oro, y Mbappé llega ahí como, ostras, vale, sí, me han traído a mí como la gran estrella, pero es que aquí está la estrella. Y entonces Mbappé era como que estaba ahí, pues no se sentía tan cómodo, ¿no? Porque dice, ostras, aquí es que está Vinicius. Ya. Y a nivel de vestuario, pues eso, las grandes estrellas, que claro, nosotros no lo vemos tanto de fuera, pero son ahí códigos de vestuario que me pareció interesante cuando me lo contó una persona que sabe mucho del día a día allí en O Valdebebas. sea, alguien que conoce Y muy bien el día a día en Valdebebas te cuenta mm, dos cosas. Tú me dices, ¿eh? Dos cosas. Una, que Mbappé ya se siente la estrella y que eso, no haberse sentido la estrella la temporada anterior le pasó factura, ¿no? eso te lo cuenta mucha gente de dentro. O sea, que este año Mbappé está pletórico. O sea, es lo que te dicen. Que vamos, es el jugador que fichaba el Madrid, pues ese es Mbappé ya, ¿no? Esto lo típico que decían de Florentino, de ese no es mi Mbappé, tal. Este es Sí. el Mbappé de Florentino ya. Vale. Y eso me lo contaba esta persona, me lo contaba más gente también de dentro. Y luego, o sea, él se Y siente la estrella. ¿Xavi Alonso ha elegido ya su estrella? no sé si lo ha hecho de elegir de eres tú mi estrella, pero a efectos prácticos es así. O sea, Vale. es el jugador sobre el que gravita todo, el que cree Xavi que puede marcar más la diferencia. También pensando que Vini es un jugador que es decisivo también y que, vamos, que es una maravilla tenerle. Y es una, o sea, y Xavi, esto que me decías de si es esto solo de Xavi y tal, lo que me cuentan de Xavi también es que primero que no ha llegado al Madrid exigiendo nada, o sea, que no ha sido que haya llegado y ha dicho, oye, quiero un centrocampista 100%, Vale. quiero tal 100%. No, Xavi conocía perfectamente dónde venía, no iba a exigir nada, se adapta también a lo que el club pues iba a poder ofrecer, ¿no? O sea, que aquí en el Madrid, eso te lo cuenta también mucha gente dentro del club, que aquí manda quien manda. Y Florentino, el, ¿no? di- eso es, o Vale. sea, aquí las decisiones van así y no es un entrenador que llega y dice, oye, hacemos todo lo que yo quiera. No. De hecho, eso, no sé si ya te lo conté la semana pasada, pero había gente en la directiva que decían, joe, a Xavi le hemos fichado un montón de defensas que nos lo llevaba pidiendo Ancelotti un montón de tiempo y a Xavi le hemos fichado tres y a Ancelotti, el pobre que nos lo llevaba pidiendo un montón de tiempo, no le fichamos y claramente lo necesitábamos. Y bueno, eso me pareció curioso ahí porque a Ancelotti le tienen un cariño espléndido. En Él le Valdebebas, considera. dices, ¿no? Gente de la gente que trabaja en Valdebebas a diario. Bueno, en Yo general todo aquí el club, claro. hablo de la directiva aquí. O sea, la directiva
para Ancelotti, o sea, para la directiva Ancelotti era uno más. O sea, tenían la misma sintonía, vamos, o sea, te hablan maravillas de él. Y bueno, les daba un poco ese de decir, joder, a Xavi que le hemos traído en defensa, le hemos renovado la defensa y Ancelotti pues no lo hicimos y por eso el año pasado se sufrieron tantas penurias como se sufrieron porque se necesitaba de verdad un jugador, Vale. uno o dos más en defensa. Lo que publicabas que estábamos leyendo ahora, bueno, Mbappé puede Sí, sentirse la estrella y que a él le viene muy bien eso, digamos ese refuerzo de autoestima y que ya todo el mundo le ve eso es. pletórico. Lo de Xabi Alonso que haya elegido su estrella que te decía antes, a veces es en las decisiones. O sea, Vinicius segunda jornada o tercera jornada rota, Mbappé no. ¿Quién tira los penaltis? O sea, en esas pequeñas decisiones se nota al final a quién quieres poner por delante de otro. Simplemente, o sea Y que aquí, eso eso, pasa. y aquí también el otro lado interesante, más allá de Xavi, que creo que simplemente está tomando todas las decisiones por motivos deportivos, lo que él cree, por motivos técnicos, ¿Vale? ya luego el club lo que se quiera posicionar con el tema de Vinicius, con la renovación que está ahora mismo estancada, pues bueno, eso ya son otras cuestiones y no creo sinceramente que Xavi lo esté haciendo ahí porque el club esté aún con la renovación parada. No Lo lo habían creo. dicho varios en el chat diciendo lo que están haciendo es empujándole para hacer caja. No lo ves. Pues no, conociendo a Xavi, yo no lo creo para nada. Lo que sí, que es el otro lado interesante de todo esto del tema de Vini, que ya no sea intocable como el año pasado, es que sí que hay en el lado de Vini, pues una parte de mosqueo, de, Vale, oye, ya me ha quedado claro, Xavi, que yo a ti no te gustó tanto como le gustaba a Ancelotti. vale. Eso es una evidencia que desde el entorno de Vini se maneja y que es latente. O sea, Vini sabe que a Xavi le gusta más de primeras Mbappé que él. Y Vinicius es entonces a consciente de eso. Vinicius es consciente de ello. Vale. Y ¿Cómo el lo día de acepta? Oviedo, ¿Cómo lo digiere? pues, pues mira, el día de Oviedo es una prueba de ello, que él sale muy mosca, juega el partido, hace una actuación que hace gol y asistencia para ganar el partido al final cuando se complica y él acaba el partido y sigue mosca. Pese a haber hecho el partido y resuelto el partido, él sigue mosca. Y se va con ese run run en la cabeza de decir, oye, yo sé que aquí bueno, que no es el estatus que tenía el año pasado, que el año pasado era intocable para Ancelotti y a Ancelotti le protegía muchísimo. A mí también me llamó la atención que me dieron caña en Twitter porque lo puse en ¿El la qué? rueda de prensa previa luego al partido contra el Mallorca. Le dicen a Xavi en rueda de prensa que si la situación de Vini ya, que es insostenible, que ya no tiene arreglo a nivel de aficiones rivales, de cómo pues insultan, el ambiente que generan contra él. Y a mí me llamó la atención que Xavi inició la respuesta diciendo que lo que habían vivido en Oviedo era un ambiente competitivo. Y Ancelotti, en ese tipo de cuestiones, pues iniciaba con una defensa a ultranza a Vini ya, Vale. diciendo que el problema lo tenían los otros, tal. Y luego me pareció interesante, luego hablando después esos días, Sí. con gente, eran colegas aficionados de otros equipos y tal, y yo les comparaba la hostilidad del campo del Rayo con el Barça, que estuve en el campo del Rayo, y yo conté que cada año noto más hostilidad del campo del Rayo hacia el Barça cuando antes era muchísima diferencia entre la hostilidad contra el Madrid a la del Barça, mucho Vale. más contra el Madrid. Y cada año siento que se va acercando esa hostilidad. Y me decían, y me pareció muy interesante, que es que ahora la hostilidad en los estadios no es al Madrid, es a Vini. Hostia. O sea, que está siendo, o sea, que ya cuando va el Madrid a un campo ya no es insultos todo al Madrid y tal, que también les dan caña, pero se concentra la hostilidad en Vinicius. Y el día de Oviedo, que estuvimos allí también, eso, o sea, los cánticos de la afición del Oviedo, cuando se querían meter con el Madrid, eran a Vini, no eran al Madrid. Y es verdad eso, que es que la hostilidad de las aficiones rivales Tú se además, si no concentra ya recuerdo en mal, Vini. en Oviedo, en el Carlos Tartiere, estabas en el césped, ¿no? Estabas en una posición ahí a pie de césped, que te vi grabando Sí, un vídeo allí, sí. eso es, estuve ahí abajo y bueno, grabé justo la secuencia en la que Vini pues hace la asistencia, con robo asistencia, que ya acaba ahí el partido, y pues la afición le estaba insultando desde que Vinicius, bueno, desde que antes de llegar al estadio la afición del Oviedo ya estaba insultando a Vinicius. Y desde que sale a calentar, desde que sale a todo, insultan, ¿no? Entonces estuvo recibiendo eso todo el rato. Entonces Vini
como estaba ahí caliente con la grada, pues marca el gol y entonces se va un poco a sacar pecho ante la grada. Y Vale. ahí es cuando ocurre la escena que parece que mira al banquillo, pero no. Al que mira es al árbitro, porque el árbitro le empieza a gritar, le empieza a decir, Vini, salte de ahí, no te metas en problemas con la El afición árbitro le rival. dice eso a Vinicius. Eso es. Vale. El árbitro le dice eso a Vini. Se ve muy claro que el árbitro le está gritando, Vini, sal de ahí, vete de ahí, no sé qué. Y entonces Vini se revuelve como diciendo, o sea, me vas a tener ya que decir hasta cómo celebrar los goles. Es un poco, no sé lo que le dice exactamente, no lo aprecio desde ahí, pero se revuelve como diciéndole eso en plan de, pero me vas a decir a mí que no puedo celebrar los goles o que Ya. tengo que irme para tal. Y ya le coge Mbappé, le coge Brahim y le dicen que, oye, que tranquilo, tranquilo, no sé qué tal, y es un poco lo que ocurre. Vale, me ha parecido muy interesante este primer punto de los 5, por eso que digo, porque, a ver, es llamativo, no solo que Mbappé ya es la estrella, yo creo que eso lo hemos visto todos, Sí, también está en un gran momento, o sí, sea, creo que hay varias cosas en Mbappé es la estrella. Mbappé se siente la estrella y eso le hace bien a él. Xavi Alonso también le ha elegido su estrella y luego esto que es, Vinicius es uno más. No sé si pues es... cuando dice eso, cuando dice Xavi también en rueda de prensa, en la previa contra el Mallorca, dice que Vinicius nos puede ayudar mucho entrando desde el banquillo. Pues muy O sea, duro, ¿eh? me pareció muy loca esa también, pero que Xavi lo hizo todo con un tono, o sea, muy bien, muy educado, elegante como es él. Yo además tenía claro que iba a salir de inicio Vini contra el Mallorca, Sí. pero me parece interesante ese cambio de estatus que si Vini mantiene No, los tú de números la que está estrella de tu manteniendo equipo, ahora, claro, de la estrella de tu equipo, pensad en la que queráis, nadie dice nos va a ayudar mucho saliendo desde el banquillo. O sea, claro, o claro. sea, no te imaginas a Flick diciendo eso de la miña mal, porque el tercer día que lo dices lo tienes encabronado. Por eso yo ahí hemos visto un cambio de estatus y bueno, y que es que de dentro te lo confirman así. Eh, A Mbappé le ha venido muy bien ese cambio de estatus, por lo que te he entendido. O sea, sentirse la estrella le hace bien y todo el mundo coincide en Valdebebas en decir, oye, está disparado. ¿Cómo le va a Vini este cambio? ¿Es capaz de darle la vuelta y encenderse tanto que sea mejor como le pasó en Oviedo o no? de momento lo está logrando. De momento, desde el banquillazo, está respondiendo con goles, con asistencias y creo que también hay que eso, hacerlo notar y ponérselo en valor a Vini, que su respuesta ha sido muy buena. Él estará un poco mosca a lo que quiera, pero ha conseguido responder sobre el campo. El otro día en Es el verdad. Bernabéu, además, yo le vi defendiendo mucho más. Eh, Le vi más comprometido, le vi animando a los compañeros, se veía desde la grada que estaba más conectado. Vale. Luego no estuvo quizás brillante en cuanto a regates, tal, pero el tío te hace un gol espectacular y creo que tiene mucho mérito también su reacción. En Vini, además, que se le da mucha caña, pues creo que está respondiendo muy bien. Y luego estás, vamos, ahora que he venido, he estado fuera unos días, pero hablando con gente también de cómo ha sido estos días allí entrenando y tal, te cuentan y con Xavi que muy bien, los entrenos, o sea, que ningún gesto feo ni nada, o sea, que muy bien en el día a día, con buena actitud, o sea, que de momento chapó cómo está interiorizando Vini o cómo está respondiendo ante este cambio en su rol en el equipo, que vamos, es un rol que la gente tampoco se piense cosas raras, que si Vini está bien va a ser titular indiscutible y si mantiene estos números, pues va a ser igual de intocable que Mbappé, pero de primeras es así. Y esto enlaza también con lo que ocurrió en el Mundial de Clubes, que en las semis la idea de Xavi era que Vini empezase en el banquillo. Es verdad que esto se publicó y ya hubo bastantes... No me acuerdo quién fue el primero que lo dijo, pero sí recuerdo luego que la mayoría de la gente dijo, oye, sí, a mí también me ha llegado esta información, no que era, si no se lesiona Arnold, Vinicius era Eso suplente. es, eso es. Que de Arnold también ahí me contaron ahí alguna cosa de ese partido que ¿De la semi? cuentan que esa lesión que ¿Cómo? no era muy lesión, a mí lo que me dicen. ¿Qué era? Esto es una cosa, bueno, pues que, bueno, lo que cuentan es que él físicamente no estaba al 100% Vale. y que él le venía el PSG Le venía y Dembélé por su estaba lado o quien le tocara, ¿no? tal Baratskhelia, cual, quien le le venía tocara, sí, sí. Kvaratskhelia tal, y él, pues, buf, vaya debut ahí en el Madrid que te pueden hacer un lío grande y bueno, cuentan, es lo que cuentan ahí igual, pero es una cosa que pues, es muy difícil de confirmar este tipo de cosas. Son también ahí a nivel interno que pues entiendo que bueno, esto confirmar este tipo de cosas es prácticamente imposible, pero gente igual de dentro te cuenta eso. Hay una duda que tiene el madridismo, tú que manejas muy bien lo que se habla en Valdebebas y cuando se trabaja allí. Os decía alguien en el chat,
Cuando vuelva Bellingham, el que se cae del 11 va a ser Vinicius. Güler es inamovible y Mastantuono creo que es el ojito derecho de Xavi. Supongo que no habrá decidido Xavi todavía eso, pero es verdad que es una decisión que va a tener que tomar si cae Güler, si cae Mastantuono, que parece que es uno de esos dos. Está bien tirado porque Mastantuono le gusta mucho a Xavi, es cierto, pero hombre, yo creo que el que cae del 11 es Mastantuono. Tampoco está rompiendo la puerta en estos primeros días de debut. Tiene hechuras de gran jugador, de futbolista grande, pero hombre, de momento, cuando viene Bellingham, yo tengo claro que el que sale del 11 el primero es Mastantuono. Lo Ahora tienes mismo, clarísimo. hombre, es la posición, además yo creo que es la posición que les baila en el 11, que es la de extremo derecho puro, Sí. porque Mastantuono te hace de eso, pero es un extremo derecho que se mete por dentro y yo creo que a Xavi le gustaría tener un extremo derecho que jugase más pegado a banda y más de romper por fuera también, de que te pueda hacer ese perfil. Y creo que es ¿Y el llevaría allí a Valverde o cómo lo haría? Porque si entra Bellingham, o es Güler a la derecha o Valverde a la derecha, porque Bellingham entiendo que no, ¿no? No creo que meta a Bellingham ahí. Me va a parecer muy interesante porque Xavi ya también ha dejado claro que es muy dúctil a la hora de hacer los onces, de las formaciones, que no se va a casar con ningún once, Vale. que va a ir variando esquemas, incluso lo hace durante los partidos, se va a adaptar a variantes, ¿no? O sea, que no va a ser, oye, Xavi va a jugar siempre con esto. No, creo que lo ha dejado claro y creo que ellos trabajan mucho eso, de poder adaptarse a situaciones. Pero yo creo que a Bellingham le intentará meter. Bueno, es verdad que ellos ven, en el cuerpo técnico ven a Bellingham muy centrocampista, más el Bellingham de Dortmund que ese Bellingham que se inventó Ancelotti. Lo ven más así. Entonces veremos, a ver que yo creo que va a ser interior Bellingham, pero veremos ahí cómo adapta el esquema. Puede jugar a lo mejor con Vini y Mbappé los dos arriba Sí. y con no sé si meter ya ahí a Güler en la media punta o a Bellingham en la media punta, a ver cómo lo quiere hacer. Y también tiene la opción de Valverde de poder tirarle a una banda si quiere jugar con extremos más puros, ¿no? Con Vini izquierda y puede meter O a si Fede. cambia el sistema y empieza a jugar con 3 centrales, que eso de momento no ha pasado. Claro, bueno, a ver cuántos efectivos tiene durante el año en la posición de central. Claro. Ojalá tenga muchos y no haya lesiones. No, yo creo que si es 3 centrales sería siempre un Tchouaméni. Entiendo, ¿eh? No lo sé, pero da esa sensación para que le quepa un centrocampista Sí, más. puede ser. Y luego con Alaba lo que también nos dicen de dentro es que Alaba le ve como más ya medio centro que central en sus planes. O sea, en la rotación de centrales no está Álava. No sé luego que a lo mejor le sabe tal, pero es lo que Lo ve está más medio probando centro. y de hecho cuando los minutos que ha jugado Alaba con Xavi Alonso en pretemporada, ¿Medio centro por lo Tchouaméni o interior, Rodra? Álava. medio centro, Vale. medio O sea, centro. el sustituto de Tchouaméni, digamos. Eso es. También es verdad que no estaba Camavinga, porque la primera vez que le prueba fue en ese amistoso con el Leganés y luego le pone también en el partido que jugaron en Austria, también le coloca ahí. Y bueno, luego de esta semana han jugado también un partidillo en estos días, jugaron contra el Castilla. Bueno, no sé si se puede decir Castilla porque hicieron ahí con los que estaban, ¿no? Del Madrid, que hay Vale. muchos internacionales fuera, pues jugaron varios del Madrid, fueron 3 del Castilla, o 2, metió a Robert y a Cestero, que les metió con los del primer equipo, y jugaron contra el resto de Castilla, y también había gente de juvenil y tal, porque también había muchos seleccionados por categorías inferiores en Castilla. Ganó 2-0 el Madrid y marcó 2 Vini, que también pues para esa respuesta que me preguntabas antes, pues mira, Vini pues hizo 2 goles y ganaron los del Madrid en ese partidillo que jugaron. Vale. Oye, hablando del Castilla, ¿hay mosqueo en el Madrid por esto de que le aplazaron un partido y se lo hayan puesto luego 48 horas después de otro? Bueno, están ahí. Ya consiguieron que les aplazaran el partido contra el Racing de Ferrol, que era este sábado pasado, y lo aplazaron pues bueno, alegaban que no tenían jugadores suficientes. Bueno, pues entiendo también ahí que si te aplazan uno, pues luego si te viene peor con otro tal, hombre, también has pedido tú ese aplazamiento. Pues yo ahí, hombre, entiendo que Arbeloa lo pelea todo. Así que Vale. lo va a pelear todo en el año. Y de hecho, otro detalle ahí con Arbeloa y Xavi, que ellos se llevan muy bien, que se conocen sobre todo de la etapa en Liverpool, que estuvieron luego en el Madrid también, pero allí estuvieron. O sea, trasciende la relación profesional, ¿no? Ellos son otra cosa. Son amigos, digamos. Eso es lo que dicen, sí. Y hay una cosa de Arbeloa, que es que con Arbeloa juegan
los que entrenan. Vale, Entonces, a la hora de subir canteranos al primer equipo, sí, pues va a haber ahí algo de fricción entre ellos, porque a lo mejor Xavi quiere que suban a uno top del Castilla, pero Álvaro dice, no, claro, no, es que si sube este no va a jugar conmigo el claro. fin de semana. Yo esto lo vi desde el De- minuto uno, o sea, son dos amigos, pero son dos competitivos. El entrenador del primer equipo y el del segundo equipo pasa con el director deportivo, pero en este caso siempre chocan porque si tú le quitas para entrenar durante la semana al mejor del Castilla, que es normal porque los filiales están para nutrir en teoría al primer equipo, al tuyo le estás jodiendo. Entonces, y si no se lo quitas necesitándolo, quizá no estés haciendo bien tu trabajo. Entonces, no es fácil cohabitar así, ¿eh? sí, que entre ellos, en la relación esta que tienen estrecha y tal, se llaman el uno al otro trufas. Trufas. Y es porque de la etapa en Liverpool, Vale. pues bueno, en los típicos calentamientos o tal, pues haces pases largos o pases con un compañero tal. Y entonces ellos, pues a modo de vacilarse entre uno y otro, se lanzaban piedras. O sea, se tiraban balonazos para ver si controlaban mal y tal. Y entonces eso Sí. lo llaman trufa, ¿no? En plan, Vale. o sea, vaya trufa más pegado, tal, a la Vale, trufa, vale. tal. Y entonces viene de ahí, al menos me han dicho eso, no sé si me estarán colando, tal, pero No, 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 me lo contaron he eso. escuchado lo de Trufas, sí, sí, el Trufas, sí, sí, sí. El Trufas y el otro, no, el conocido, no, no digáis tonterías, es el Trufas que le llama, además creo que es Arbeloa a Xavi Alonso, porque creo que se lo puso además en un post o en Instagram o algo así. Sí, sí. Vale, ¿y qué te cuentan de Xavi Alonso sus primeras semanas en Valdebebas ya? Porque digamos que el otro Pues, fue un campamento de verano, mundial de clubes, esto es otra cosa, ¿no? pues muy bien, maravilla, la verdad. O sea, Xavi tiene mucha energía y la transmite. Yo lo pude ver que estuve hace ya, el año pasado, no, el anterior, estuve en Leverkusen una semana. Sí, Ya un poco ahí, con mis jefes de relevo, anticipamos que iba a ser nuevo entrenador del Madrid, entonces me mandaron para allá. vale, Además, me mandaron solo con el objetivo de estar a solas con él algún rato. Ni a entrevistas ni nada. Fue un viaje que siempre recordaré y fue muy guay. Y vale. entonces estuve allí, vi los entrenamientos, hablé mucho con gente de allí del club, también con Xavi. Y, joder, él te transmite una energía brutal. Y en los entrenamientos, bueno, Xavi es uno más en los entrenos. Se mete en rondos, da Se pases, ¿sí? mete, es un puro nervio, o sea, el tío es súper intenso, da mucha caña, o sea, a nivel de energía es una pasada. Y luego el tío también tácticamente te dicen que es una pasada. Yo ahí eso no pude entrar en asistir a una charla o a una sesión de ¿Pero vídeo con llegaste a ellos tener ni un nada de eso. ratillo solo con él allí en Leverkusen o qué? Sí, estuve cuando además allí es una maravilla porque las zonas mixtas después de los partidos, Sí. eh, o sea, te dejan estar con todos los jugadores, puedes estar luego con el entrenador, Ah, qué bueno. o sea, tienes un nivel de proximidad brutal que aquí en el Madrid es imposible. En una zona mixta del Madrid, pues bueno, eso está lleno de gente. Además, ahí yo fui una semana en Leverkusen que no había nada, apenas. Entonces, no había partidos ahí que fuese mucha gente a cubrir, no hubo Champions, no hubo cosas de estas. Vale. Entonces, tú llegabas ahí a la zona mixta, estabas con los jugadores y es que te podías yo, vamos, me quedé hablando prácticamente con todos. Y conoces y entonces, pues una pasada. Yo lo flipé allí de ese nivel, comparándolo con el Bernabéu y con lo que es el Madrid, pues es una diferencia muy grande y entonces, bueno, pues pude estar ahí con él y fue una experiencia súper guay. En este reportaje que leíamos antes de ESPN, que firma Rodra, Sí, sí, el primer punto era Mbappé es la estrella, Vinicius uno más. Segundo punto, 3 fichajes en defensa, vuelta de Militao Carvajal. Ya los hemos visto, incluso a Militao de titular. Carvajal también, algún partido de los 3 juraría. 3, Guller de atacante suplente a indiscutible centrocampista. O sea, que son varios cambios los que estamos viendo en la plantilla del Real Madrid. 4, sí. la presión como obsesión en los entrenamientos. Y 5, Xavi Alonso no hace amigos y Vinicius ya lo sabe. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, es un poco que no se casa con nadie, pero el buen rollo que hay en los entrenos y tal es también para comentarlo. O sea, tiene a todos bastante enchufados, disfrutan de los entrenos también. Además, pudimos ver el otro día en la sesión abierta, los minutillos que dejan a la prensa con los otros compañeros periodistas, pudimos ver un ejercicio que era divertidísimo. O sea, tú lo veías desde fuera y te daban ganas de entrar.
Era además todos ¿Cómo se era? partían de risa, competían. Pues era con dos porterías que tenían pequeñitas, hacían ejercicios, bueno, dividían en dos grupos, Xavi, este ejercicio, ¿no? Vale. Entonces, y en cada grupo pues competían dos a la vez que tenían que sortear conos y cosas de estas, eh, tenían que devolver una pared con un compañero y quien llegase antes a tocar un balón y chutar a portería, pues se añadía un tanto, ¿no? Y quien la metiese, claro. Vale. Y entonces estaban todos súper picados ahí con eso, se vacilaban, cuando fallaba uno iban a por él. Xavi, además, yo creo que le decía a Arda, en un ejercicio, le decía, Arda, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Cuando fallaba un pase. Vale. O sea, vi mucho buen rollo y vi que tenía nervio la plantilla, o sea, el grupo, o sea, les vi muy conectados. Y es verdad que con Ancelotti, que él es un genio de la gestión, de Sí. manejar el vestuario, y también te lo dice gente dentro, decir, a ver Xavi cómo lleva eso, con las decisiones también que está tomando, muy valientes, con lo de Vini que comentamos, a ver cómo Xavi consigue salir airoso de esa gestión de vestuario tras, tras llegar a un Madrid, de estar con un genio de la gestión de vestuario que era Ancelotti, pero bueno, que al final esto pues, se te pueden acomodar, ¿no? Un poco de no darles ahí esa caña y tal, se te pueden acomodar. Y bueno, eso es, hay un poco de dentro esa comparativa ahí con Ancelotti.